Hola, alumnos. Lexita, no sé si puedes entrar, acabo de entrar para empezar, dame unos 5 minutitos para tomar un cafecito, aunque sea, porque acabo de llegar, ya. Yo puedo compartir, no sé si se escucha, quiero que por favor me confirmes ahorita, entra a ver, y lo dejo en stand-by ya mientras van entrando. Sí, sí puedo compartir, corre todo bien, pero quiero que me confirme si se ve y se escucha. Te acabo, te acabo de ver, veo una chica sonriente ahí, guapa, sonriente, debe ser tú. ¿Se ve? ¿Se ve? Estoy avanzando. ¿Sí se ve? ¿Se ve y se escucha bien? Perfecto, ya entonces dejo acá y queda ahí, entonces un ratito para empezar en unos 5 minutos, creo, porque todavía la gente no está entrando, ¿tú no me estás? Ya, mándale, sí, pues les he dicho que empieza a las 9. Sí, envíale el link y empezamos en 5 minutos, ¿ya? Como 5 o 7 minutos, como vean, pues, ¿ya? Ya, ya listo, ya. O si no, junta hasta máximo 9 y 10 y ya para empezar y terminamos en 50 minutos. Ya, colosal, listo.
Hola alumnos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, doctor, se escucha perfecto. Ustedes dirán entonces, para empezar o no, Yo creo que ya podemos empezar, doctor. se está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Muy bien, entonces vamos a, ya tengo mi cafecito acá y vamos a, vamos a empezar en un par de minutos. Un minutito, un minuto, por favor. Bien, perfecto. Muy buenas noches, alumnos. En esta ocasión vamos a desarrollar la clase teórica sobre emergencias hipertensivas. Muy bien. Las emergencias hipertensivas son eh, un conjunto de patologías, ¿no? Que se caracterizan por tener cifras elevadas de presión arterial y que estas cifras elevadas de presión arterial están produciendo disfunción en diferentes órganos, que eso vamos a verlo ahora. Son bastante o relativamente frecuentes en la práctica de la medicina de emergencia, en líneas generales en la práctica de la medicina crítica, ¿no? Tanto en el área de emergencia, prehospitalaria, hospitalaria, como también en las áreas de terapia intensiva y eventualmente en sala de operaciones. Eh, Se va a manifestar en diferentes, la emergencia hipertensiva se va a manifestar en diferentes, digamos, organismos, ¿no? Digamos, sistemas, aparatos o sistemas de nuestro organismo, ¿no? Podemos tenerlo a nivel cerebral, a nivel, digamos, cardiovascular, a nivel que se manifiesta pues con un edema agudo de pulmón, a nivel cerebral como una hemorragia tipo hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intracerebral, ¿no? Podemos tener a nivel vascular como un problema de una aneurisma disecante de aorta, podemos tenerlo a nivel renal, produciendo una falla renal aguda, etcétera, ¿no? Muy bien. Las emergencias hipertensivas, ¿no? En realidad derivan usualmente de una condición conocida como hipertensión arterial que no está, digamos, siendo tratada, que no está siendo controlada y que esta enfermedad tiene una alta incidencia, una alta, perdón, prevalencia, por decirlo así, en en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? En líneas generales, creo que de cada 4 personas que habitan este planeta, una es hipertensa, ¿no? En el año 2020, el 39,9, o sea, casi el 40% de las personas mayores de 15 años tenían al menos una comorbilidad, ya sea diabetes, obesidad, ¿no? O hipertensión arterial, ¿no? De las cuales la más prevalente era pues la obesidad y con un 24,6%, un 21,7% hipertensión arterial y 4,5% diabetes, ¿no? Más o menos el, casi el 11%, 10,8% de la población se le diagnosticó hipertensión arterial diagnosticada por un médico, ¿no? A nuestra población. Muy bien. eh, eh, Típicamente, pues, la hipertensión arterial solía ser un problema, pues, que afectaba a personas que era la preocupación de personas, pues, que tenían, pues, entre 40, 50, 60 años, ¿no? Pero eso es, digamos, el patrón típico hasta que ya en los últimos años, con una mayor incidencia de un problema de salud pública como es el sobrepeso, ¿no? La obesidad, el sobrepeso, la obesidad y por ende la diabetes mellitus, ¿no? Nuestro, digamos, paciente típico de hipertensión arterial ha virado un poco, ¿no? Entonces ya tenemos a jóvenes, digamos, de adultos de mediana edad, ¿no?
entre 35, ¿no? 35, 40 años que ya son definitivamente pacientes hipertensos que requieren para su manejo muchas veces hasta 2 o 3 medicamentos, ¿no? De tal manera que estos pacientes pues van a ser obviamente los que en un futuro podrían desarrollar un cuadro de una emergencia hipertensiva, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas que produce la hipertensión arterial para el organismo? Son muchas, ¿no? A todo nivel de la economía, prácticamente no hay órgano que no se libre de, este, de esta enfermedad, ¿no? Los efectos nocivos a largo plazo de esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, puede producir diferente grado de deterioro de la visión, ¿no? Como la retinopatía hipertensiva, predispone a tener problemas como, por ejemplo, el stroke isquémico o hemorrágico, ¿no? Son los famosos accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, predispone a los infartos agudos de miocardio, predispone, por ende, a la falla cardíaca, ¿no? A la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Produce un deterioro de enfermedad renal y posteriormente deterioro renal a través de la nefropatía hipertensiva y también, inclusive a nivel el aparato de reproducción masculino, produce diferentes grados de disfunción sexual, ¿no? Porque en líneas generales produce una arteriopatía, arteriosclerótica y produce digamos, un cierto grado de disfunción sexual, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, la hipertensión arterial puede ser, digamos, dividida en categorías, ¿no? Esta es una clasificación de categorías de la hipertensión arterial de la Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad Americana de Accidente Cerebrovascular o Stroke, ¿no? Entonces, pues, miren ustedes, ¿no? Consideran a una presión arterial sistólica, digamos, normal, que es de menos de 120 y diastólica menos de 180. Ya se considera que un paciente tiene un grado de hipertensión grado 1, ¿no? Cuando ya están en cifras de 130 a 139 y las diastólicas entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Cuando se considera que un paciente está en lo que se conoce como una crisis de hipertensión, que cada vez este término está tratando de ser, digamos, erradicado del lenguaje, por lo menos en el lenguaje de la medicina de emergencia, ¿no? Tratamos de erradicar este término de crisis de hipertensión para llamar una hipertensión mal controlada o hipertensión severa asintomática. Pero en líneas generales, una crisis de hipertensión, ¿no? Se le llama a una hipertensión arterial sistólica igual o mayor a 180 o tener una hipertensión arterial diastólica mayor o igual a 120 o las dos, ¿no? Ya sea que esté elevada aisladamente la sistólica o aisladamente la diastólica o las dos, eso constituye lo que se conoce como una crisis de hipertensión, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo cómo se denomina lo que es una crisis hipertensiva? Pues es una elevación grave de la presión arterial, una elevación marcada de la presión arterial, en el cual una persona tiene una presión arterial sistólica mayor de 180 o una presión arterial diastólica o una presión arterial diastólica mayor de 120, ¿no? Como podemos ver acá. Entonces, en estos tres, por ejemplo, escenarios, ¿no? Cumplen cualquiera de ellos un criterio de lo que se conocería como una crisis hipertensiva, ¿no? Muy bien, ¿y qué cosa se denomina una urgencia hipertensiva? Una urgencia hipertensiva, que es otro término también que estamos tratando en la medicina emergencia de erradicarlo, ¿no? Erradicar este término de urgencia hipertensiva, es una condición de hipertensión grave, es decir, que cumple los criterios de que se conoce como crisis hipertensiva, es decir, mayor de 180 la diastólica, sistólica o mayor de 120 la diastólica, en pacientes que ingresan a un servicio de urgencia, pero que no tienen evidencia clínica de un daño orgánico agudo a un órgano diana, ¿no? Luego veremos que es un órgano diana, ¿no? Entonces, se requiere la reducción de la presión arterial en el transcurso de varias horas, ¿no? No requieren hospitalización y la reducción de la presión arterial se logra con medicación por vía oral, ¿ya?
Muy bien, entonces, en pocas palabras, se conoce como urgencia hipertensiva a una condición de presión arterial grave, presión arterial sistólica mayor de 180 y o la diastólica mayor de 120, que se presentan a atención médica a un servicio de urgencia, pero que no tienen evidencia de un daño orgánico agudo en un órgano diana, es decir, en cualquier órgano que potencialmente podría ser afectado por la presión arterial. No, no hay ninguna, digamos, necesidad de bajarlo esta presión de forma rápida. No, estos pacientes se van a manejar en forma ambulatoria y no requieren el uso de drogas endovenosas para la disminución de la presión arterial. ¿Qué se conoce como una emergencia hipertensiva? Que es el único término que nos parece a los médicos de emergencia que es el adecuadamente correcto, ¿no? De usarse en esta situación. Una emergencia hipertensiva es una situación en que la hipertensión, que un cuadro de hipertensión arterial grave, conocido como una hipertensión arterial sistólica mayor de 180 y o la diastólica mayor de 120, se asocia con un daño orgánico agudo a un órgano diana. Esto suele poner en riesgo de forma inminente la vida del paciente, requiere una intervención inmediata, ¿no? Pero a la vez también cuidadosa de reducción de la presión arterial, ¿no? Con el uso de medicamentos que se administran por vía endovenosa y que obviamente requiere una estricta monitorización de la presión arterial en un área crítica, ¿no? Que podría ser una sala de shock trauma, una sala de observación con capacidad de monitoreo o una sala de terapia intensiva, ¿no? Muy bien. Clásicamente, ¿cómo se ha diferenciado entre lo que es lo que se conoce como una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva? Hay características que lo diferencian, como es. Entonces, uno es que en lo que se conoce como urgencia no hay evidencia de lesión aguda de un órgano diana. En la emergencia hipertensiva hay evidencia de lesión aguda de un órgano diana. La urgencia no pone en riesgo inminente la vida del paciente, ¿no? En cambio, la emergencia sí pone de riesgo inminente la vida del paciente. Una urgencia se puede tratar en varias horas. Se puede disminuir la presión en el transcurso de las siguientes 48, 72 horas. Y el paciente que está en una situación de emergencia hipertensiva requiere un tratamiento inmediato. Y el objetivo apropiado de disminuir la presión arterial idealmente debe ser dentro de la primera hora que ésta es detectada. En la urgencia hipertensiva se trata con drogas por vía oral y en una emergencia hipertensiva el tratamiento es con drogas parenterales que pueden ser titulables, que se administran a través de bombas de infusión, ¿no? Que tienen que ser, pues obviamente, administradas con un monitoreo estricto, ¿no? Una urgencia hipertensiva eventualmente podría tratarse, pues, sin necesidad de monitoreo, eh, en un tópico de la emergencia. En cambio, una emergencia hipertensiva sí necesita ser tratada en una sala, en una área crítica, ¿no? Ya sea una área shock trauma, una área de observación con capacidad de monitoreo o una sala de terapia intensiva, ¿no? Muy bien. La urgencia hipertensiva no debe considerarse una emergencia porque no lo es, ¿no? Entonces, en una situación que se conoce como urgencia hipertensiva, pues hay que reinstaurar nuevamente los tratamientos, intensificar, modificar la terapia antihipertensiva. Muchas veces hay que tratar, el paciente tiene ansiedad porque tiene temor de que esa presión elevada le vaya a producir en ese momento alguna situación que ponga en riesgo su vida, ¿no? Pero realmente cifras que en forma aislada producen, que en forma aislada logran esta cifra, ¿no? De tener más de 180 la sistólica o más de 120 la diastólica, pero que no producen ningún síntoma. Y el paciente curso sintomático realmente no es una indicación para remitir a un paciente a una sala de urgencia hospitalaria o para una reducción inmediata de la presión arterial dando medicamentos sublinguales que hace más de 15, 20 años están proscritos, o la administración de medicación endovenosa, e inclusive hospitalizar a estos pacientes por el mero hecho de tener en forma aislada la presión arterial severamente elevada, ¿no es cierto? Muy bien.
En el 2019, ¿no? La Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? El Consejo de la Sociedad Europea de Cardiología, eh, eh, tienes un documento de posición respecto a lo que se conoce como el manejo de las emergencias hipertensivas, ¿no? Y una de ellas dice, es preferible, recomienda, ¿no? Dice, es preferible no utilizar el término urgencia hipertensiva y utilizar únicamente emergencia hipertensiva para referirse a aquellas situaciones en las que se justifica un tratamiento inmediato, rápido de la presión arterial. Esto también significa que el término crisis hipertensiva, que pretendía discriminar entre urgencias hipertensivas y emergencias, queda obsoleto, ¿no? Al respecto, el Colegio Americano de Médicos Emergenciólogos, ¿no? El Colegio Americano de Medicina de Emergencia, ¿no? También tiene en sus políticas clínicas, ¿no? Cuando valora, dice, aspectos críticos en la evaluación del paciente adulto, en la evaluación y manejo del paciente adulto en el departamento de emergencia con presión arterial elevada, asintomática, o sea, lo que constituiría un paciente que constituiría lo que llamamos una urgencia hipertensiva, ¿no? Ellos le llaman una presión arterial elevada asintomática, ¿no es cierto? Entonces se propuso responder dos preguntas, miren, se dice. Entonces se dice, un paciente que tiene una presión arterial elevada asintomática, llámese cualquier paciente que tiene una presión sistólica mayor de 180 y o diastólica mayor de 120, ¿no? Se pregunta, buscar una disfunción orgánica aguda mediada por hipertensión, ¿no? ¿Va a reducir los resultados adversos? Voy a explicar lo siguiente. Y la otra pregunta se hace, pacientes que tienen una hipertensión elevada sintomática, es decir, presión mayor de sistólica mayor de 180, diastólica mayor de o diastólica mayor de 120, ¿no? La intervención del médico en ese momento, en la emergencia, reduce los resultados adversos. ¿Qué significa buscar una disfunción orgánica aguda mediada por hipertensión? Es decir, yo tengo el paciente que viene con 200 sobre 100, viene a la consulta porque, ¿y por qué viene a la emergencia? Porque tengo la presión 200 sobre 100. ¿Le duele el pecho? No. ¿Le duele la cabeza? No. ¿Le duele el abdomen? No. ¿Tiene náuseas, vómitos? No. ¿Está orinando menos? No. Entonces, ¿qué se vio? Que en un paciente que venía por meramente consultar la presión alta, sin que tenga síntomas, entonces le hacían pues la uricreatinina, le hacían el electrocardiograma, la plaquetórax, tomografía de cerebral, y una serie, lo atiborran de una serie de estudios, y se hizo un seguimiento, ¿no? De cientos de pacientes, miles de pacientes de estos, ¿no? Si realmente eso iba a cambiar la historia, la evolución de este paciente, ¿no? También se hicieron un seguimiento a pacientes que iban con presión arterial alta, elevada, pero que estaba sintomático por el mero hecho de consultar solamente por la presión alta, ¿no? Y reducirle en forma rápida en la emergencia, corregirle, normalizarle su presión, reducía los efectos adversos, o sea, es decir, disminuía lo que el paciente haga digamos, mediano plazo, que tenga menos infartos, que tenga menos, perdón, a un corto plazo que tenga menos infartos, menos ACVs, menos muertes, etcétera. ¿Y cuál fue el resultado? Que no, ¿no? Entiéndase, pacientes que tenían la presión alta pero que estaban asintomáticos. Y es lógico, ¿por qué? Porque la hipertensión arterial, ¿ya? Produce daños a largo plazo. La hipertensión arterial produce daños a largo plazo, ¿no? Cuando un paciente tiene hipertensión arterial severamente elevada y hace síntomas compatibles con una emergencia hipertensiva, ahí hay que intervenir de forma rápida. Muy bien. Acá está más de lo que habíamos ya conversado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, Krishna Patel lidera es un médico internista, lidera un estudio, ¿no? Que hace una revisión con un grupo de médicos, revisan creo que un poco más de 1 millón de historias clínicas, ¿no? Revisan cantidad de historias clínicas, ¿no? Y hacen más que una revisión, hacen como esto tenía
un programa, digamos, esto está todo digitalizado, buscan a todas las personas que habían ido a la consulta externa, ¿no? A la consulta externa de un grupo de hospitales, ¿no? Es un trabajo bastante grande, ¿no? A todos aquellos que tenían presiones arteriales mayor de 180 y o diastólica mayor de 120, o sea, todos aquellos que desde un punto de vista, desde un punto de vista operacional, reunían digamos, el criterio de lo que es una urgencia hipertensiva, ¿no? Que van a la consulta externa, ¿no? Y hacen un análisis de propensión emparejada, que es un tipo de, digamos, logran captar de 58.535 pacientes que habían llegado con la sistólica mayor de 180 y o la diastólica mayor de 120, ¿no? O sea que técnicamente constituían lo que se conocería como una emergencia hipertensiva. Llegan ahí, hacen una evaluación, ¿no? Y hacen un seguimiento, ¿no? De un grupo de pacientes, 850 de que pacientes que los mandaron a la sala, perdón, a su casa, ¿no? No intervinieron sobre los pacientes, los mandaron a su casa y, y otros 456 pacientes lo enviaron a la sala de emergencia. E hicieron un seguimiento, ¿no? De estos pacientes hicieron un seguimiento a los 8 días, al mes y a los 6 meses, para ver si es que estos dos pacientes, a ver, nuevamente me explico, de estos 58.000 pacientes de estos 58.535 pacientes, ¿no? ¿No? Eh, 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 Hicieron un seguimiento de 852 pacientes que los enviaron a casa y 400 que fueron enviados a la sala de emergencia, ¿no? Usted va a casa, regule su tratamiento, listo. Y usted sabe que va a ir a la sala de emergencia. Entonces, luego de eso hicieron seguimiento de estos pacientes, ¿no? Para qué cosa quisieron observar si ocurrían mayores, digamos, eventos cardiovasculares adversos mayores, como por ejemplo infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, muerte asociadas a episodios de tipo cardiovascular adversos. Hicieron seguimiento a los 8 días, al mes y a los 6 meses. ¿Y qué cosa reportaron? Que no había diferencias. O sea, en otras palabras, no había ningún tipo de beneficios enviar a estos 450 pacientes a la sala de emergencia. Al contrario, cuando hicieron ya, desmenuzaron el estudio, vieron que estos pacientes en la sala de urgencia, muchos de ellos le habían atiborrado de una serie de estudios, ¿no? De una serie de estudios y no había tenido ese tipo de estudios que se le habían hecho, no había tenido ningún impacto en disminuir la mortalidad comparado con aquellos que los enviaron de frente a su casa, ¿no? Muy bien. Líderes, por ejemplo, en educación, en medicina, ¿no? Como este doctor de Oregón que hace un artículo, escribe que dice, ¿no? Dice, urgencia hipertensiva es un término inapropiado y dañino, dice, ¿no? Dice, el hecho de que no hay nada urgente en las urgencias hipertensivas, dicen, el hecho es que no hay nada urgente en las urgencias hipertensivas. El término está desactualizado e incongruente con las pautas actuales. Un nombre inapropiado y dañino, dice, ¿no? Igual también acá, en esta, en este artículo, ¿no? De un journal sobre la calidad y seguridad del paciente, donde dice, ¿no? Que dice, ¿no? Crisis hipertensivas, casi cerca de 40 años después de que el término se creó, casi a mediados de los 80, ¿no? Dice, este es un artículo del año pasado, dice, crisis hipertensiva, casi 4 décadas después, ¿no? Dice, ¿no? Lo que, lo que te demuestra la evidencia, ¿no? La práctica basada en la evidencia, en lo que se conoce como la hipertensión severa asintomática, lo que es el término que se propone darle a lo que sería una urgencia hipertensiva, ¿no? O sea, que es una hipertensión severa, pero es asintomática, dice, y la necesidad por un cambio cultural, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? De que el mismo término produce en las personas ansiedad, produce en la familia una serie de, digamos, en el paciente, el hecho mismo de que tenga la presión alta y le meten el cuco el miedo de que te va a pasar algo, la persona va con la presión alta pensando en que le va a dar tal cosa. No tiene en ese momento nada. Uno le pregunta al señor, ¿tiene realmente usted algún síntoma? No, pero temo que me vaya a dar un infarto, que me vaya a dar una hemorragia cerebral, que me vaya a dar las 7 plagas. Entonces, eso, en cierto modo, condiciona también al médico a que
digamos, tenga la predisposición a darle tratamiento en la sala de emergencia y muchas veces a mal usar fármacos como, por ejemplo, terapia antihipertensiva endovenosa. Y eso hasta toda la actualidad yo lo veo. Pacientes que encuentro jóvenes que están con el shock trauma con una infusión de nitroglicerina y cuando le pregunto, señor, ¿por qué vino? Mi presión estaba alta, doctor, pero le dolía el pecho, tenía... Y revisas el historial clínico, ¿no? No tiene edema agudo de pulmón, no estaba con síndrome coronario agudo, no tenía ningún síntoma. El mero hecho solamente es que tenía 210 sobre 110, ¿no? Nadie dice por si acaso que estas cifras sean cifras saludables, ¿no? Por supuesto que es dañino, pero el daño es a largo plazo, ¿no? Entonces, le están administrando medicación antihipertensiva. ¿Por qué? Porque el paciente tiene, digamos, esa ansiedad y eso se transmite al médico. Entonces, y como usted puede ver acá, dice, ¿no? Dice, vamos a leerlo acá, dice, aunque las emergencias hipertensivas están asociadas con una alta mortalidad a corto plazo, ¿no? Y necesitan una pronta reducción de la presión con drogas hipertensivas, no hay investigaciones o guías que apoyen esta práctica en ausencia de evidencia de un daño agudo a un órgano, es decir, cuando haya síntomas y evidencias de daño agudo a un órgano. De hecho, hay una creciente evidencia que la pronta reducción de la presión arterial en pacientes asintomáticos, ya sea por tratamiento por vía oral o por vía endovenosa, no solamente no es necesario, sino que también potencialmente dañino. No obstante, esto todavía permanece como una práctica común, ¿no? Tal como tal es así que hay recientes iniciativas de una mejoría en la calidad, ¿no? En la calidad de atención del paciente. Se ha visto en la necesidad de reducir estos tratamientos innecesarios de la hipertensión arterial elevada que está asintomática en los hospitales, ¿no? O sea, cambiar, digamos, es por eso es una necesidad de cambio cultural, no solamente en la colectividad, ¿no? Sino también sobre todo en la comunidad médica, ¿no? Bien, de tal manera de que esperemos que con el tiempo estos términos se vayan desterrando de nuestro lenguaje y adquieran otro tipo de lenguaje más apropiado y el que permanezca sea el término fundamental de emergencia hipertensiva, ¿no? Muy bien, entonces, pero bueno, ¿qué propuestas tenemos al caso, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Entonces, lo que se propone en las propuestas, por ejemplo, no es que podría llamarse, por ejemplo, hipertensión arterial severa. Todo paciente que tenga una presión arterial mayor de 180, la sistólica, y mayor de 110, la diastólica, o una presión arterial media mayor de 135, y que esté asintomático, llamar a secas hipertensión arterial severa, ¿cierto? O a secas, esa cifra como tal, hipertensión arterial severa, ¿no es cierto? Y así es que el paciente evidencia el paciente, ¿no? Una una disfunción de un órgano, diana, ¿no? Que también es un término que está tratando de cambiarse, la disfunción aguda de un órgano mediado por esa hipertensión, ya sea a nivel cerebral, vascular, eh, eh, cardíaco, ¿no? Entonces, ahí sí llamemos a esta situación como una emergencia, ¿no? Y los órganos dianas pueden ser también, por ejemplo, la placenta, o, lógico, ¿no? Como es un cuadro de una emergencia hipertensiva, como lo es la preeclampsia y la eclampsia, ¿no es cierto? Entonces, el daño orgánico mediado por hipertensión aguda puede darse a nivel, como hemos visto acá, a nivel de placenta y con efectos dañinos para el feto, perdón, para el pequeño que está por nacer, ¿no es cierto? Para el producto, como por ejemplo cuadros como la preeclampsia, la eclampsia, producir como por ejemplo una retinopatía hipertensiva, producir por ejemplo una falla renal aguda inducida por hipertensión, producir por ejemplo una disección de aorta, disección aguda de aorta, ¿no? O producir, por ejemplo, un cuadro de stroke, ya sea hemorrágico o isquémico, mediados por esa hipertensión severamente elevada, o un cuadro de falla cardíaca aguda o un síndrome coronario agudo, ¿no? Son diferentes condiciones que pueden ser desgatilladas por una crisis hipertensiva, como vemos acá, ¿no es cierto? Por una emergencia hipertensiva, como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, órgano diana, cerebro, corazón, riñón, retina. ¿Qué tipo de daño, por ejemplo, que es inducido por
una elevación severa de la presión arterial, o sea, una verdadera emergencia hipertensiva, podemos ver, por ejemplo, un infarto cerebral, una hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea, una encefalopatía hipertensiva, una leucoencefalopatía posterior reversible, a nivel del corazón un edema agudo de pulmón, una falla cardíaca congestiva, ¿no? Aguda, el edema agudo de pulmón, un síndrome coronario agudo, ¿no? Que puede ir desde un infarto hasta una angina inestable, a nivel de los vasos sanguíneos, una disección aguda de aorta, una injuria renal aguda, ¿no? A nivel de retina, retinal puede producirse pues edema retinal, una retinopatía, ¿no? A nivel, digamos, de ginecobstétrico puede producirse un cuadro de preeclampsia y eclampsia, ¿no? Preeclampsia severa y eclampsia, ¿no? Muy bien. De tal manera de que podemos definir una emergencia hipertensiva que es un síndrome. Es un síndrome clínico donde la presión arterial significativamente elevada se asocia a un daño rápidamente progresivo de un órgano terminal, ¿no? Entonces, de tal manera que una emergencia hipertensiva, ¿no? Más que una cifra de presión arterial elevada, es una cuestión de daño orgánico agudo, mediado por una hipertensión aguda. Eso es lo que define a la emergencia hipertensiva. ¿No? No meramente. Hay pacientes que tienen 200 sobre 120 y están asintomáticos y no tienen ningún daño inminente, no tienen ningún daño orgánico mediado por daño orgánico agudo mediado por hipertensión aguda. Obviamente, en un sano juicio nadie va a pensar que estas cifras de presión arterial son aconsejables. Por supuesto que son dañinas y deben ser tratadas. ¿Qué más? Lo que es más, la hipertensión arterial ya debe ser tratada si el paciente tiene los criterios diagnósticos de hipertensión arterial, que actualmente pues usted ya tiene por encima de 130 en forma persistente la sistólica y por encima de 80 la diastólica, ya debe tener un tratamiento para esa hipertensión, que empieza desde los cambios, digamos, digamos, en tu estilo de vida, con el uso de dosis bajitas de diuréticos o ya el uso de medicación antihipertensiva, ¿no? Nadie piensa que 200 sobre 100 es una cifra saludable, pero lo que sí es que estas son cifras que no requieren disminuirse de forma rápida. Muchas veces esta situación es más que no solo inocuo, sino potencialmente puede ser dañina, ¿no? Hablando un poquito de la fisiopatología, ¿no? Es básicamente podemos decir que es una falla en la autorregulación. Mire, si yo tengo un paciente que tiene una hipertensión severa descontrolada, ¿no? 200 sobre 100 por decir así, ¿no? Este paciente. Entonces, esto va obviamente a producir este tipo de presión muy alta, va a producir un daño microvascular, ¿no? A nivel microvascular se produce un daño, estas cifras de presión, ¿no? Pero también hay una falla en la autorregulación. Recordar que, recordar que hay órganos que tienen una capacidad de autorregulación cerebral, entre los cuales a la cabeza está el cerebro, ¿no? Variaciones amplias de presión arterial, ¿no? ¿No? Variaciones amplias de presión arterial, ¿no? Pueden no necesariamente alterar la presión de perfusión cerebral, es decir, que el cerebro, por ejemplo, tiene una capacidad amplia de poder tolerar presiones relativamente altas o presiones relativamente bajas y sin embargo conservar un nivel de presión de perfusión que le permite irrigar al tejido cerebral de forma apropiada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la crisis hipertensiva? Hay una falla de esta autorregulación y ahí potencialmente puede hacer daño tanto a nivel cerebral, cardíaco, renal, ¿no? Retinal, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, una de las cosas que más preocupa en el manejo y que es donde hace más daño el bajar rápidamente la presión arterial es en cuando tenemos un paciente neurocrítico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordar lo siguiente, el cerebro tiene su propia capacidad de autorregulación cerebral, es decir, que mantiene su presión, su flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Mantiene su flujo sanguíneo cerebral más o menos en un nivel relativamente estable, independientemente de los niveles
digamos, alterados de presión arterial media que puedan tener. Miren ustedes acá, el paciente tiene, por ejemplo, una presión arterial media de 55, 60 y mantiene, mire que es más o menos una PAM baja, ¿no? El mínimo, como se dice, ¿no? De 55, 60, 60, 65, por decir acá, al medio. Y miren ustedes, tiene su flujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto? Está acá, se mantiene en 60, ¿no? Entre 55 y 60. Aumenta su presión, tiene una PAM de 75, tiene una PAM de 100, tiene una PAM de 125, tiene una PAM de 140, tiene una PAM de 150, que ya son más o menos relativamente presiones más o menos altas, relativamente altas, y sin embargo, su flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable. Esto se llama autorregulación cerebral. Pero ¿qué pasa? Ya si sube mucho, mucho, ya escapa la capacidad de o sea, sobrepasa la capacidad de autorregulación cerebral y ahí sí comienza a subir, tiene un hiperflujo, ¿no? Y también mucho flujo cerebral también va a producir un efecto dañino en el cerebro. O si la presión baja mucho también, hay una caída de presión arterial que es muy brusca, también va a producir un hipoflujo, ¿no es cierto? Entonces acá dará isquemia y acá hay un hiperflujo, dará pues edema cerebral, ¿no es cierto? Entonces ambos extremos también no son dañinos. Pero sin embargo el corazón, el cerebro tiene una capacidad amplia de tolerar grados variables de presión arterial media, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando tenemos un paciente que es hipertenso, un paciente hipertenso de larga data, su curva de autorregulación cerebral, mire usted, mira hacia niveles más amplios. O sea, un paciente hipertenso de larga data, ¿no? Su curva de autorregulación puede tolerar presiones mucho más altas, no solamente entre 140, 150, sino hasta 240, casi 250 de presión arterial media, miren ustedes, ¿no? Es capaz de mantener su flujo sanguíneo cerebral en esa cifra, ¿no? Por decir acá 50, ¿no? Por decir 50 mililitros eh, eh, por 100 mililitros por 100 gramos por minuto, ¿cierto? De tejido cerebral. Entonces mantiene este tipo digamos, de flujo sanguíneo cerebral estable. Ya cuando obviamente sobrepasa pues de esta cifra, ya comienza a tener ya a aumentar su flujo sanguíneo, que eso también ¿no? Es dañino, ¿no? Pero también pues la otra contraparte, ¿no? Que el paciente está acostumbrado a mantener presiones altas, que también desciende su flujo sanguíneo, su capacidad de mantener el flujo sanguíneo a presiones un poco también, mire ustedes, mientras que un paciente que está acá en líneas negras, es un paciente normotensivo, tolera cifras más bajas de presión arterial, un paciente hipertenso de larga data, ¿no? Disminuye su capacidad de poder tolerar presiones un poco más bajas, mire usted, ¿no? O sea, en otras palabras, mientras que para estas presiones un poco bajas, ¿no? Para un normotenso, pues lo tolera bien sin caer su flujo sanguíneo cerebral y ya en un paciente hipertenso que está con las líneas punteadas, ya comienza a descender su capacidad de flujo sanguíneo cerebral y entra en isquemia, ¿no? Esto es lo que se tiene que entender, que un paciente hipertenso ha desplazado su curva de regulación de flujo cerebral, ¿no? Y es capaz de tolerar más presiones más elevadas, pero también es incapaz de tolerar presiones más, digamos, más bajas que podrían ser fácilmente toleradas por un normotenso, ¿no? De tal manera te explicaría por qué normalizar rápidamente la presión en un paciente que no lo amerita es más que no solamente inocuo, sino también potencialmente dañino, ¿no es cierto? Como pueden ustedes ver acá. Muy bien. Un hiperflujo, ¿no? Que suba mucho también el flujo conlleva edema y que disminuya también el flujo conlleva isquemia. Ambas condiciones son deleterias para el cerebro, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente que tiene un infarto cerebral, por ejemplo, ¿no? Vemos acá esta rojita, zona roja se llama el core. El core es la zona del infarto en la cual ya el cerebro, ya acá ya ocurrió el infarto, no hay nada que hacer. Alrededor del cerebro ocurre lo que se llama la zona de penumbra isquémica. Y el cerebro como respuesta a este problema de infarto cerebral, aumenta sus cifras de presión arterial. Es un mecanismo, digamos, de defensa con el fin de mejorar la perfusión de esta zona de penumbra isquémica. Aumenta sus cifras de presión arterial para perfundir
Esta zona azulada es la zona de penumbra isquémica. Si es que mi paciente viene con una presión, por decir así, de 180 sobre 100, 200 sobre 100, y el paciente tiene un infarto cerebral, en las primeras 44, perdón, 48 o 72 horas, usualmente solemos dejar que esta presión esté de esa manera, porque es una presión que defiende a esta zona de penumbra isquémica que potencialmente es rescatable, que potencialmente puede perfundirse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Si es que nosotros bajamos ese nivel de presión, lo normalizamos ese nivel de presión, que es una respuesta defensiva del cerebro para perfundir esa área de penumbra isquémica, si disminuimos la presión arterial, ¿no? A través del uso de medicamentos endovenosos o vía oral y normalizamos la presión, lo que vamos a hacer es aumentar esa zona de penumbra isquémica a que se complete el infarto, ¿no es cierto? Entonces, la zona de penumbra isquémica es recuperable o se puede extender, va a depender de nuestro manejo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cómo se presentan las emergencias hipertensivas? Puede presentarse, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia, no? Las emergencias hipertensivas, tal vez las más frecuentes en la práctica clínica sea el edema agudo de pulmón, ¿no? Que es una forma de falla cardíaca, ¿no? Es una forma extrema de falla cardíaca congestiva, falla cardíaca aguda, como edema agudo de pulmón, como accidente cerebrovascular isquémico, como un síndrome coronario agudo, ya sea ST elevado o no ST elevado, como un accidente cerebrovascular hemorrágico en un 11%. También puede presentar como una encefalopatía hipertensiva o como una emergencia vascular, ¿no? Como es un cuadro de un aneurisma agudo de la aorta, ¿no? Una disección aneurismática de la aorta. Muy bien. En el abordaje, como habíamos visto, ¿no? Lo que nos va, digamos, va a empezar todo, digamos, valorar la posibilidad de que estemos ante una emergencia hipertensiva es tener estas cifras de presión arterial, ¿no? Mayor de 180 la sistólica, mayor de 120 la diastólica, o una PAO mayor de 135. Entonces empezamos con estas cifras y valoramos la posibilidad de que el paciente esté haciendo una disfunción orgánica a nivel cardíaco aguda, mediada por una hipertensión arterial severamente elevada, a nivel cardíaco, cerebral, si es una gestante, miramos si el paciente tiene una evidencia de retinopatía, o una lesión vascular mayor, o evidencia de lesión renal aguda, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos acá, ¿no? Entonces, acá hay una, dice, esta mnemotecnia de Bark, ¿no? Brain, ¿no? O sea, el paciente tiene un stroke, una encefalopatía hipertensiva, arteries, el paciente tiene evidencia de un síndrome aórtico agudo, ¿no? De una disección aórtica aguda o de una eclampsia, ¿no? O síndrome de HELP, R de retina, ¿no? El paciente tiene evidencia de una retinopatía hipertensiva, K de kidney o riñón, ¿no es cierto? Hay evidencia del paciente que está haciendo una insuficiencia renal aguda, ¿no? El paciente H de heart, ¿no es cierto? Tiene el paciente evidencia de un edema agudo de pulmón, ¿no? Un edema agudo de pulmón, una falla cardíaca aguda o un infarto agudo de miocardio, ¿no? Si tiene esto, si tiene cualquiera de estos, estamos frente a lo que se conoce como una emergencia hipertensiva, ¿no? Una verdadera emergencia hipertensiva, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hay una revisión sistemática, ¿no? De muchísimos casos, ¿no? Es una revisión sistemática de cómo es que se presentaban las emergencias hipertensivas y, entre comillas, la urgencia hipertensiva en los departamentos de emergencia. ¿Y cuál fue la conclusión, no? Que la, la valoración clínica, ¿no? Nos daba más información para poder definir qué paciente tiene realmente está en relación a una emergencia hipertensiva que las meras cifras de tensión arterial, ¿no? O sea, la emergencia hipertensiva la vas a definir tú más que con las cifras de elevadísimas de presión arterial, con la valoración clínica, es decir, la sintomatología y los signos clínicos que el paciente pueda presentar que nos haga pensar en disfunción de un órgano, ¿no? O sea, es importante las cifras tensionales altas, pero más importante que ello es la valoración clínica, ¿no es cierto? Sí, entonces,
¿Qué sintomatología nos hace rápidamente, nos lleva a pensar que el paciente tiene disnea? Se puede estar haciendo una falla cardíaca aguda, un edema pulmonar, dolor torácico, ¿no? Al toque ponemos las pilas para si el paciente pensar que tiene un infarto agudo de miocardio o una disección de aorta torácica, ¿no? Cefalea, si tiene un accidente cerebrovascular, una hemorragia subaracnoidea, un ACV hemorrágico, etcétera. Alteración del estado mental, tal vez encefalopatía o un ACV, déficit neurológico focal. Mi paciente está haciendo un accidente cerebrovascular, ¿no? Asociado o secundario, causado por esta hipertensión arterial severamente elevada, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto?, los diferentes, digamos, signos que nos hacen pensar en qué puede estar presentando mi paciente. El paciente tiene dolor de pecho, disnea, dolor dorsal, no dorsalgia aguda, ¿no? Dolor dorsal, disnea, dolor de pecho, puede ser un síndrome coronario agudo, un edema agudo de pulmón, una disección de aorta torácica. El paciente está con una presión alta y el paciente no está orinando, ¿no? O está muy oligúrico, podría ser está haciendo un daño orgánico mediado por hipertensión a nivel renal. El paciente tiene un déficit motor focal o tiene una alteración del estado mental. Entonces puedo pensar en la posibilidad de una stroke isquémico, un ACV isquémico agudo, un accidente cerebrovascular hemorrágico, o está haciendo una encefalopatía hipertensiva. Y pacientes de síntomas como, por ejemplo, dolor de cabeza, disturbios visuales, síntomas preeclámpticos, y de repente convulsiona. Entonces mi paciente está pasando de una preeclampsia severa a una eclampsia. Entonces el daño, digamos, agudo de órgano es a nivel del producto, a nivel de la matriz, o a nivel básicamente del placentario, ¿no es cierto? Entonces, uno, de acorde a la sintomatología, ¿no? Podemos plantearnos cuál es el potencial órgano afectado por en esta emergencia hipertensiva, ¿no es cierto? Entonces, estos son los diferentes hallazgos clínicos que podemos encontrar, ¿no? Entonces, los hallazgos clínicos realmente son un espectro muy variable, ¿no? Los hallazgos clínicos están en relación a cuál es el órgano que está presentando una disfunción orgánica mediada por hipertensión aguda, ¿no es cierto? Lo que se conoce comúnmente como cuál es el órgano diana, ¿no? Eso de ese va a dar la pauta de la sintomatología clínica, ¿no es cierto? Muy bien, en el diagnóstico, pues hay pruebas que tenemos que pedir, ¿no es cierto? Pruebas para, por ejemplo, estamos evaluando a un paciente con una emergencia hipertensiva, ¿no? Fondo de ojos, su electrocardiograma, si es que el paciente está con dolor de pecho al toque, el electrocardiograma, es que tiene un infarto, es para valorar su función renal, el paciente viene por presión alta, presión alta compatible con sugestiva de una emergencia hipertensiva, y te dice que no está orinando, orina muy poco, ver su función renal, pues urea creatinina, ¿no? Una paciente tiene trastorno de conciencia, convulsionó, está con la presión alta, pues pedir una prueba de embarazo, ¿no? Podría ser que esté gestando, ¿no? Entonces, a nivel de pruebas específicas, ¿no? Troponina, ProBNP para ver falla cardíaca, radiografía de tórax, una ecocardiografía, ¿no? Una angiotomografía para ver si es que hay una disección de aorta, ¿no? Una tomografía cerebral o resonancia magnética nuclear cerebral para ver si hay una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos, según el tipo de síntomas, los planteamientos y también los tipos de estudios los tipos de estudios que eventualmente podamos realizar, ¿no? Me remito, por ejemplo, ¿no? Dolor de pecho, entonces podría tomar un electrocardiograma, tal vez sea un problema de corazón, tal vez sea un problema de vasos sanguíneos, una angiotomografía de aorta, ¿no es cierto? ¿No? Para ver si hay algún tipo de disección de aorta. Si el paciente luce con síntomas neurológicos, déficit vocal, está encefalopático, tomamos una tomografía o una resonancia magnética nuclear para ver si hay signos de un stroke isquémico hemorrágico o de una encefalopatía, digamos, hipertensiva, ¿no? Muy bien. Si el paciente tiene, pues, signos de falla cardíaca aguda, síntomas de falla cardíaca aguda o dolor torácico que va a pensar en un síndrome coronario agudo, rápidamente, ¿no? Tenemos que
controlar a través del uso de drogas endovenosas, ¿no? Muy bien, acá tenemos, ¿no? Síndrome coronario agudo, es una angiotomografía. Miren ustedes, esta es una disección de aorta torácica, ¿no? Muy bien, si el paciente tiene un stroke, pues encontraremos las diferentes variantes de stroke en la tomografía, ¿no? Como una isquemia, un infarto cerebral, una hemorragia subaracnoidea que se ve al medio, o una hemorragia intraparenquimal de tipo hipertensivo que se da básicamente, fundamentalmente a nivel de los ganglios basales, como podemos ver en esta tomografía, ¿cierto? El paciente tiene una falla cardíaca aguda, ¿no? Vemos acá esta radiografía compatible con una falla cardíaca aguda, ¿no? Y también vemos un electro que nos habla pues de un infarto, en este caso anteroseptal, ¿no? En B1, B2, septum, B3, B4, anterior, un poquito también, bueno, en B6, entonces un infarto anteroseptal, ¿no es cierto? Que desencadenó una falla cardíaca aguda, ¿no? Y probablemente, si es que esto sigue avanzando, hasta un shock cardiogénico, ¿no? Muy bien, entonces es importante en el tratamiento mantener esta norma. Usted trate al paciente, no al número. Cómo está el paciente, no el número, ese hecho. Puede tener usted un paciente con 210 sobre 120 y el paciente estará asintomático. Usualmente esto ocurre en pacientes hipertensos de larga data que pues, no requieren ningún tratamiento en forma endovenosa o que rápidamente usted le normalice la presión. No se requiere eso. Se requiere una forma gradual. En cambio, un paciente que puede tener cifras límites, ¿no? A la justa 180 y 100, pero ya tiene, por ejemplo, en una mujer, por ejemplo, en una embarazada, no se requiere que tenga las cifras convencionales con 160 la sistólica y 110 la diastólica, y a esta paciente reúne criterios de lo que se conoce como una emergencia hipertensiva, y si está presentando las cifras, los síntomas premonitorios de preeclampsia severa o premonitorios de eclampsia, esta paciente debe ser tratada inmediatamente, ¿no? Entonces, drogas. ¿No? Una droga ideal pues, para el manejo de una emergencia hipertensiva debe ser de acción rápida, pero titulable, y que tenga una vida media corta. ¿Por qué se requiere esto? Porque yo empiezo a disminuir la presión arterial teniendo metas. O sea, yo tengo según el tipo de emergencia hipertensiva, yo voy a decir, a este le voy a bajar tanto porcentaje de su presión arterial media, a este paciente puedo bajarle hasta tal porcentaje, a este paciente, hay pacientes, por ejemplo, los que son de tipo cardiovascular, ¿no? Usualmente se le baja casi hasta normalizar estos pacientes. En cambio, los pacientes que tienen compromiso, usualmente a nivel cerebral, o pacientes con preeclampsia, eclampsia severa, no requieren una normalización de la presión arterial en forma rápida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se me pasa la mano, de repente bajo más de lo que yo esperaba, suspendo la medicación, ¿no? Porque la puedo titular, suspendo la medicación y como tienen un tiempo de vida media corta, en pocos minutos, el paciente puede regular su presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, pues, la droga ideal, pues, es una droga que sea de acción rápida, titulable, de vida media corta, ¿no? Y ustedes ven acá diferentes medicamentos. Lamentablemente acá, en nuestro país, solamente de estos medicamentos tenemos solamente dos nada más. Bueno, por decir tres, ¿no es cierto? No hay acá clevidipino, nicardipino, fentolamina, esmolol, fenoldopán, ¿no? Acá tenemos nitroglicerina, labetalol y nitroprusiato como fármacos, ¿no? Entonces, la droga ideal es una y otra cosa es la droga elegida, ¿no? La droga elegida está en relación a qué órgano está comprometido, la disponibilidad que tenga del fármaco, ¿no es cierto? Es importante también que yo conozca y sepa manejar este fármaco, que tenga la familia, su costo también que yo pueda ser abordable y obviamente también las contraindicaciones que puede tener el paciente para el uso de determinado fármaco, ¿no? Muy bien, entonces acá en Perú que tenemos nitroprusiato sódico, nitroglicerina, hay la betalol, es caro, sí, pero hay la betalol, y eventualmente también hay lo que es el enalaprilat, que es el anaprilato de forma pues endovenosa, ¿no? Muy bien, entonces eh, vamos a ir repasando algunos daños de órganos. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros un paciente que tiene un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Recordar siempre
que cuando nosotros tenemos un accidente cerebrovascular isquémico, como podemos ver acá, ¿no? Si usted la isquemia lo ve muy temprano, el paciente va usted con una isquemia cerebral que tiene poquísimas horas, probablemente usted va a encontrar su tomografía normal, porque para que se evidencie un daño, digamos, una hipodensidad compatible con el infarto, el paciente ya tiene que haber tenido pues varias horas, ¿no? Muy bien, entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene una emergencia hipertensiva asociado a un stroke isquémico, lo primero que tengo que saber yo que reducciones muy amplias de la presión arterial podrían empeorar su pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que me voy a hacer si tiene la presión alta es, ¿este paciente lo voy a reperfundir, es decir, lo voy a trombolizar, le voy a administrar un medicamento para poder disolver, ¿no? Ese coágulo, trombolizar ese coágulo que está obstruyendo esa arteria cerebral y poder reperfundir ese tejido cerebral, o sea, hacer un procedimiento de trombolisis? Si el paciente es candidato a la trombolisis, ¿no? Ya solamente si el paciente es candidato a la trombolisis, yo tengo que bajarle la presión, ¿no? Si esta presión, ¿no? Tengo que bajársela a menos de 185 la sistólica y menos de 100 la diastólica. Tengo que bajar esa presión. O sea, no puedo yo realizar una trombolisis en un paciente que tiene una presión sistólica mayor de 185 o una diastólica mayor de 100. Tengo que bajárselas de eso. Puede ser 180, 170, 90 la diastólica. O sea, no se debe hacer una trombolisis en un paciente que tenga una presión sistólica mayor de 185 o la diastólica mayor de 100, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi paciente no es candidato por diferentes motivos? Usualmente el motivo más frecuente es que el paciente fue fuera de ventana de tiempo, ¿no? Actualmente se está trombolizando hasta 4.5 horas, ¿no? De ocurrido el accidente cerebrovascular. Entonces, isquémico, ¿no? Entonces, si mi paciente no es candidato a trombolisis, porque ha pasado mucho tiempo, porque tiene alguna contraindicación y no puede trombolizarse, entonces voy a dejarlo relativamente hipertenso a mi paciente y solamente voy a tratarlo si es que la presión arterial sistólica es mayor de 120 y la presión arterial diastólica o la presión arterial diastólica es mayor de 120. Si la sistólica es mayor de 220 o la diastólica mayor de 120, recién lo voy a tratar. Esto es en el paciente que tiene contraindicación para trombolizarse o no es candidato para la trombolisis, ¿no? En líneas generales, ¿cuánto lo voy a bajar en la primera hora? Usualmente un 20 a 25% de su presión arterial media. Calculo la presión arterial media que tenga ese paciente y eso le voy a bajar a máximo un 20%, ¿no es cierto? Puedo utilizar la betalol, puedo utilizar nicardipino si se tiene. Acá no tenemos nicardipino, pero podemos utilizar la betalol. Miren ustedes cuáles son los objetivos de la presión arterial durante cuando hacemos un triaje de un ACV agudo, ¿no? De un stroke agudo. Miren, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? El paciente, miren, si yo tengo, dice, el paciente no es candidato ni para trombolisis ni trombectomía, que son los dos tratamientos que se puede uno tratar cuando hay una arteria cerebral obstruida, y eso se llama accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, si el paciente no es ni candidato para trombolisis ni para trombectomía, mi objetivo es solamente le voy a bajar a que sea menor de 120, las 220 la sistólica y menor de 120 la diastólica. Recién ahí, si está por debajo de eso, ni lo trato, ¿no es cierto? O sea, mi objetivo de bajar la presión es eh, solamente, en otras palabras, más prácticos, es decir, si mi paciente, solamente cuando tenga más de 220 la sistólica o más de 120 la diastólica, recién ahí lo voy a tratar. ¿Y cuál va a ser mi objetivo? ¿Dónde tengo que llegar? A menos de eso. Si mi paciente se va a trombolizar porque tiene criterios para trombolisis, está en el tiempo, no tiene contraindicaciones, o una trombectomía mecánica, o sea, lo que es un intervencionismo para sacar ese coágulo, o la trombolisis para diluir ese coágulo, ¿no? Solamente voy a bajar la presión arterial si es que esta fuera mayor, la sistólica de 185, o
la diastólica mayor de 110. Si está menos de eso, tranquilamente puedo trombolizarlo. Si solamente voy a hacer trombectomía, tiene que estar menor de 185 la sistólica y menor de 110 la diastólica, ¿no? Igual también si yo voy a trombolizar. Estos son los objetivos de tratamiento de presiones, de niveles de presión arterial al cual se aconseja actualmente, ¿no? Si mi paciente tiene, por ejemplo, una encefalopatía hipertensiva, a este paciente sí debo de bajarle la presión arterial, ¿no? Usando labetalol o nitroprusiato sódico, ¿no? ¿Cuál es lo que se recomienda? Bajar más o menos bajar la presión arterial media entre un 20, máximo 25%, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene una hemorragia intraparenquimal o una hemorragia, específicamente una hemorragia subaracnoidea, como podemos ver acá, ¿no? Más o menos entonces, ¿cuál es el objetivo? Que yo tengo que disminuir la presión arterial sistólica a menos de 150, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le bajo mucho? Por ejemplo, si yo le bajo a estos pacientes, los pongo por decir en 100 sobre 60, ya son presiones también muy bajas, que eso también deteriora el nivel de perfusión cerebral que requieren estos pacientes y también puede ser dañino, ¿no? Más o menos que esté entre 130 a 140, está perfecto ese nivel de presión arterial sistólica, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, más o menos, ya sea se use el abetalol, o sea, se use nitroprusiato sódico, una presión sistólica entre 130 a 150 es la adecuada, ¿no? En caso de una hemorragia intracerebral. Si es una hemorragia subaracnoidea, lo ideal es que tenga menos de 160, ¿no? Promedio entre 150 y 155 es aceptable, ¿no? Entonces, acá estamos como lo habíamos visto, ¿no? Las metas de presión arterial, el tiempo y la droga de elección, ¿no? Stroke hemorrágico, o sea, un ACV, un HCA, por ejemplo, un tipo de stroke hemorrágico es la hemorragia subaracnoidea, como vimos, ¿no? Una presión arterial sistólica menor de 160 y en una hora debemos de bajarle por lo menos de esa presión arterial media que tiene el paciente un 15%, ¿no? En promedio, ¿no? Podemos utilizar idealmente la betalol ni cardipino. Si es un stroke hemorrágico, una hemorragia de tipo hemorragia intracerebral o intraparenquimal, que esté más o menos entre 130, 140, no más de 150, igual también bajamos la presión arterial media en la primera hora en 15%, ¿no? Muy bien, puede ser la betalol ni cardipino, ¿no? En cambio, cuando nosotros nos enfrentamos con una emergencia de tipo cardiovascular, como es un edema agudo de pulmón, es decir, una falla cardíaca aguda, tipo edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Los pacientes, la droga de elección es la nitroglicerina, ¿no? Y si no hubiese esto, podríamos usar nitroprusiato sódico, pero en línea general la droga de elección aquí es la nitroglicerina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las metas de elección? Llegar hasta una presión arterial sistólica menos de 140, o sea, casi normalizarlo, ¿no? O sea, no hay mucha restricción acá en disminuir la presión arterial, ¿no? Y podemos también tener como objetivo tenerlo en una presión arterial media entre 60 y 100 milímetros de mercurio, ¿no? O la sistólica menor de 140. O sea, en estos pacientes que pueden estar pues, en un edema agudo de pulmón hipertensivo, puede estar el paciente sobre 230, 200 sobre 120, ¿no? Podemos bajar, mire, hasta una sistólica menor de 140, ¿no? 135, 140, entre 130 y 140, estamos muy bien. O una presión arterial media entre 60 y 100 milímetros de mercurio, ¿no? En un síndrome coronario agudo, ¿no? Igual también, ¿no es cierto? En un síndrome coronario agudo, la droga de elección, si el paciente está con un Zika y tiene la presión muy alta, ¿no? La droga de elección es nitroglicerina. Nitroglicerina. También podríamos usar la betalol en tanto no haya signos de falla cardíaca. ¿Cuál es el objetivo de presión? Igual, una sistólica menor de 140, o sea, casi normalizar la presión, casi normalizar, o tener una presión arterial media entre 60
y 100 milímetros de mercurio. En cambio, que es muy diferente si mi paciente tiene una disección aguda de aorta torácica, ¿no? O de una disección aguda de aorta, ¿no? Típicamente el paciente viene con un dolor de pecho, se toma un electro y no hay signos de infarto, ¿no? Y puede tener algunas alteraciones como ensanchamiento mediastinal, ¿no? Algunos claves que nos puede dar en su evaluación, pero a fin de cuentas el diagnóstico es a través de una angiotomografía de aorta. Encontramos que el paciente tiene una disección de aorta, ¿no es cierto? Como podemos ver acá, ¿no? A través de esta angiotomografía, ¿no? Una disección de aorta. La droga de elección de usar es labetalol. El labetalol es la droga de elección porque tiene, cuando nosotros usamos labetalol, tenemos dos beneficios. Uno es el efecto bloqueador alfa beta que tiene la betalol y el efecto también bloqueador alfa. Es decir, que el, el labetalol va a bloquear, digamos, el inotropismo, va a disminuir el inotropismo del corazón, ¿no? Y también a la vez va a disminuir la presión arterial, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos labetalol? Podríamos usar nitroprusiato, pero asociado nitroprusiato o nitroglicerina o nicardipino, cualquiera de ellos, que son fundamentalmente vasodilatadores asociados a un beta bloqueador, ¿no? ¿Por qué se ha visto eso? Porque se ha visto de que cuando un paciente que tiene una disección de aorta torácica, cuando se le baja la presión solamente utilizando un vasodilatador, ¿no? Hay una respuesta de rebote del organismo en la cual hay una descarga adrenérgica, una compensación por la liberación de aminas vasoactivas, ¿no? Que producen que el corazón lata con más fuerza, ¿no? Lata con más fuerza y al latir con más fuerza, porque es parte de su respuesta de tipo adrenérgica, aumenta más, digamos, el cizallamiento de esa disección, aumenta más la disección de la aorta torácica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos a los cuales se quiere llegar? Se quiere llegar con el uso de el, la el abetalol, perdón, ¿no? Es que tener una sistólica entre 100 a 120, ¿no? Y una presión arterial media de 80 milímetros de mercurio o menor. Y una frecuencia también, es decir, bloquear la taquicardia, aparece el efecto beta bloqueador, una frecuencia más o menos poquito tendiente a la bradicardia, entre 55, 60, no más de 65, ¿no? Esos son los objetivos que se quiere llegar en un paciente que tiene una disección de aorta, ¿no es cierto? Cuando se tiene una injuria renal aguda, que se manifiesta por anuria o por oliguria también, la droga ideal para usar es el fenoldopam o nicardipino, ninguna de las cuales disponemos acá, pero se puede utilizar aceptablemente el labetalol, ¿no es cierto? Y le debe reducir máximo la presión arterial media de ese paciente en un 25% durante la primera hora, ¿no? No se puede, a diferencia de las condiciones eh, cardíacas o de tipo el síndrome coronario agudo o la falla cardíaca en la cual prácticamente bajamos hasta casi normalizar la presión arterial, arterial. Acá no, ¿no es cierto? Máximo se maneja un 25% en la primera hora. En cambio, cuando tenemos una mujer, una paciente gestante, ¿no? Entonces, donde el órgano diana, pues es el útero, placenta, el producto, ¿no es cierto? Se define como una emergencia hipertensiva a una paciente que está haciendo síntomas de preeclampsia severa y que tiene una sistólica mayor de 160. O sea, acá usted no requiere 180 ni tampoco 120 la diastólica, sencillamente con que tenga la sistólica mayor de 160 y o la diastólica mayor de 110, usted se está enfrentando ya a un cuadro de una emergencia hipertensiva de tipo ginecobstétrica, ¿no? Como es la preeclampsia severa y si es que esto avanza más, se asocia a convulsiones, una eclampsia, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, la emergencia hipertensiva de la gestante, ¿no? Hay lesiones de órgano blanco a nivel hematológico, ¿no? A nivel hematológico, por ejemplo, hay una caída de las plaquetas hepáticos, se duplican las transaminasas,
A nivel neurológico hay alteración de sensorio, a nivel renal aumenta el 50% el nivel de creatinina, ¿no? El famoso síndrome de HELP, donde hay una elevación de las enzimas hepáticas, hay una disminución de las plaquetas, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son, digamos, los signos de que el paciente está con una preeclampsia, con signos de severidad, con altas posibilidades de que vaya a avanzar a un cuadro de eclámptico, es decir, que la paciente comience a presentar convulsiones. ¿Cuáles son? Que tenga una presión arterial sistólica mayor de 160 o una diastólica mayor de 110 y que tenga disminución en sus plaquetas, menos de 100.000, que eleve el doble sus enzimas hepáticas, que tenga un dolor epigástrico en el cuadrante superior derecho, que no ceda con los analgésicos, que tenga síntomas visuales, ¿no? Que tenga fotopsias, ¿no? Escotomas, etcétera, que comience a presentar signos de injuria renal, como son la elevación de la creatinina a mayor de 1.1 miligramos por decilitro, o que duplique la creatinina que solía tener como creatinina basal, que presente un cuadro de falla cardíaca aguda tipo edema agudo de pulmón. Estos pacientes ya se considera que tienen una preeclampsia severa y que puede desgatillar esto en una eclampsia, ¿no? Estos pacientes hay que tratarlos rápidamente, bajar la presión con el uso del labetalol. Si no se dispone de labetalol, hay muy, muy buenas experiencias a nivel, sobre todo Latinoamérica, con el uso de nifedipino de corta acción, ¿no? El nifedipino, no el de acción prolongada como es el de 30 miligramos con cobertura entérica, sino el de 10 miligramos, ¿no? Que se da por vía oral y se puede repetir a los 30 minutos y se puede dar a repetir nuevamente también a los 30 minutos hasta que se logre subyugar la presión, digamos, arterial. Es la única, digamos, situación que se considera de emergencia hipertensiva que hay buenas experiencias manejándolo con una droga por vía oral, ¿no? Como es la, este, la preeclampsia severa con el uso de nifedipino, ¿no? Y si es que usted tiene la betalol, podría tratarlo también con la betalol, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos que tener en mente que el paciente, tenemos que evitar que el paciente avance a una evolución, a la eclampsia, ¿no? El paciente la gestante tiene 160 la sistólica o más de 110 la diastólica y comienza a presentar signos de eminentes de eclampsia, como los que hemos mencionado, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas y vómitos, fotopsias, escotomas, dolor abdominal epigástrico en el cuadrante superior derecho por una distensión de la cápsula de Gleason, ¿no? Del hígado, tiene evidencia, pues, alteraciones a nivel de sus plaquetas, las enzimas hepáticas, dobla el nivel de creatinina. Entonces tenemos que rápidamente al paciente evitar que llegue a una eclampsia a través de la preparación de una solución con sulfato de magnesio. Se coloca en 100 centímetros cúbicos de solución salina, 10 gramos de sulfato de magnesio y se administra en un lapso de 15 a 20 minutos 4 gramos de sulfato de magnesio, ¿no? O sea, es más o menos de esta solución de 100 cc, 40 cc, ¿no es cierto? En 15 a 20 minutos, monitorizando al paciente y luego se puede dejar la infusión a 10 centímetros por hora durante las siguientes 24 horas y hay que vigilar obviamente decir que el paciente no presente signos de toxicidad por sulfato de magnesio, como son la depresión respiratoria, la anulación de los reflejos osteotendinosos, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente que tiene preeclampsia con signos de severidad o que está avanzando de eclampsia, es decir, preeclampsia severa, podemos utilizar el nifedipino 10 miligramos por vía oral y repetirlo esto cada 20 o 30 minutos, ¿no es cierto? Pero si ya nuestra paciente, tenemos que ha presentado el cuadro de, digamos, ya pasó a eclampsia, entonces tendríamos que necesariamente usar la betalol, ¿no? Más sulfato de magnesio, como hemos mencionado, ¿no? Muy bien, aquí tenemos las diferentes condiciones clínicas, ¿no? Tenemos los targets, o sea, los objetivos de presión arterial que se buscan, las drogas de primera línea y también drogas alternativas, ¿no? Esta es una clínica de
medicina de emergencia basada en la evidencia del año pasado, o sea, relativamente reciente, ¿no? Y acá en la cual se ha basado las guías, digamos, la charla que hemos dado, ¿no? Acá te unas clínicas de medicina de emergencia en Norteamérica, ¿no? Los tipos de, el escenario clínico, ¿no? La reducción que se recomienda, las drogas que son opciones de primera línea y algunas consideraciones como efectos secundarios que podrían presentarse y que debemos tener en cuenta en el manejo de estos pacientes, ¿no? Muy bien. Acá también tenemos, ¿no? Las drogas, su dosis, cómo es que debe de iniciarse, los efectos secundarios que se presentan, ¿no? Eso está para que puedan ya esto revisarlos cuando les comparta el PPT, ¿no? Muy bien. Entonces, les agradezco bastante por su atención, ¿no? Y eso es todo lo que quería hablarles sobre, por lo pronto, sobre lo que es las emergencias hipertensivas. Gracias, doctor. Muy Sí, bien. gracias, doctores. Gracias, Bien. doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Muy bien. Gracias, Sí. doctor. Excelente. Para detener Alexa, para detenerla, acá lo detengo, ¿no? Doctor, se detiene. Ajá, hay un puntito rojo. Perfecto, hago pausa acá.